Que tu sierva Camila, que lleva esta corona, sea colmada de tu gracia. Las palabras de esta oración aún flotaban en el aire mientras el salón se preparaba para un discurso real rutinario y ordinario. En ese momento nadie dentro del Palacio de Buckingham ni fuera de él esperaba un drama constitucional, un enfrentamiento familiar repentino o advertencia alguna sobre la conmoción que estaba por venir. Todo transcurría estrictamente según el protocolo, hasta que el príncipe Eduardo se acercó al podio. Hizo lo impensable, ignoró por completo el texto previamente aprobado y verificado palabra por palabra que yacía frente a él, y pronunció solo 4 palabras que dejaron a toda Gran Bretaña sumida en el asombro. «Ella es mi reina». Eduardo decía esto sobre Catalina, la princesa de Gales. En ese mismo segundo su sincera declaración de lealtad personal se convirtió en un desafío abierto a toda la jerarquía existente de la monarquía británica. Antes de sumergirnos en los detalles de este escándalo y descubrir cómo cambiará la vida en el palacio, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización importante de la familia real. Eduardo hablaba en un servicio solemne transmitido en directo a toda la nación. Este evento debía servir únicamente para consolidar de forma oficial el creciente papel público de Catalina, pero se convirtió en algo distinto. El rey Carlos, Camila, el príncipe Guillermo y los altos funcionarios de la corte se encontraban a pocos metros de Eduardo. Todos ellos esperaban escuchar un discurso estándar y seguro sobre la lealtad al deber. Es importante entender la sutileza de la situación. La posición oficial de Catalina en ese momento era la de princesa de Gales, esposa del heredero al trono. Mientras tanto, reina regente o reina consorte son títulos que poseen el mayor peso en el Estado. Precisamente esta diferencia terminológica hizo que la declaración de Eduardo fuera verdaderamente explosiva. A Eduardo le entregaron el texto aprobado, donde el final del discurso debía simplemente alabar la disciplina y la compasión de Catalina. Leyó la primera parte del papel y luego bajó lentamente la hoja. Su voz cambió, se volvió más firme. Dijo: «Sea cual sea el título que el protocolo le otorgue hoy, en mi corazón y en mi servicio, ella es mi reina». En el mundo real, el protocolo es un conjunto sagrado de reglas que lo controla todo, desde los títulos y rangos hasta el comportamiento en público. Y Eduardo puso abiertamente su lealtad personal por encima de estas reglas centenarias. Sabían que el título de princesa de Gales no se otorga automáticamente, sino que es concedido por el monarca, y Catalina fue la primera en ostentarlo después de la princesa Diana. Si no lo sabían, suscríbanse al canal, y si ya lo sabían, denle a me gusta. Catalina se quedó literalmente helada por la sorpresa. En ese segundo, esas palabras no sonaron para ella como un cumplido agradable o un halago vacío. Al contrario, cayeron sobre ella con todo el peso de ese futuro que nunca había reclamado abiertamente y mucho menos exigido antes de tiempo. Ante los ojos de millones de telespectadores que seguían la transmisión, ella seguía siendo el modelo de la moderación, pero en su interior, en ese momento, ocurría una verdadera reevaluación de valores. Guillermo, sentado a su lado, extendió la mano por debajo del programa del evento que yacía entre ellos, sin que los demás lo notaran, y apretó con fuerza la palma de su esposa. Este gesto del futuro rey fue más elocuente que cualquier declaración oficial. Le daba a entender que comprendía perfectamente la magnitud del riesgo que Eduardo había corrido y la pesada carga que ahora recaía oficialmente sobre sus hombros ante los ojos de toda la nación. El rey Carlos, en ese momento, permanecía inmóvil como una estatua. En su alma luchaban 2 sentimientos contradictorios: un profundo orgullo por Catalina, quien con su impecable servicio de años realmente merecía tal reconocimiento, y una aguda señal de alarma. El monarca comprendía que su hermano menor acababa de cruzar una frontera constitucional y emocional invisible pero críticamente importante que separa la simpatía privada de la jerarquía estatal. A su lado, Camila bajó la mirada en cuanto empezaron los primeros aplausos en el salón. Ella, mejor que nadie, leyó el trasfondo oculto de esa frase. Otra mujer, en un solo instante, había capturado esa misma lealtad y devoción que por derecho debía pertenecer a la reina actual. Eduardo dobló tranquilamente la hoja con el discurso aprobado y la colocó sobre el atril, dando a entender que la parte oficial había terminado para él. Mientras bajaba del podio, uno de sus asistentes personales se le acercó rápidamente y, con un susurro preocupado, le aconsejó aclarar de inmediato su declaración antes de abandonar el salón. El asistente esperaba que el príncipe dijera que fue un error o simplemente un arrebato emocional. Sin embargo, Eduardo respondió con una negativa tajante y breve.
Esta negativa fue la prueba final de que sus palabras no fueron una casualidad, un error lingüístico o un impulso momentáneo de sentimientos. Fue una posición elegida con plena conciencia de las posibles consecuencias. El estruendo de los aplausos acompañó a los miembros de la familia real hacia los pasillos del palacio, pero en cuanto las pesadas puertas se cerraron, toda la calidez del momento desapareció instantáneamente. Carlos, sin ocultar su ira, exigió a su hermano una reunión privada inmediata. Pero Catalina logró intervenir primero. Su voz sonaba baja, pero en ella se sentía una confianza de acero. Le pidió al rey que le permitiera hablar con el duque de Edimburgo antes de que el monarca comenzara a exigir explicaciones oficiales. Catalina necesitaba vitalmente entender por qué Eduardo había decidido poner en riesgo su lugar en la estructura familiar y la tranquilidad de la corte por ese ruidoso reconocimiento. Sabían que el título de duque de Edimburgo, que ahora ostenta Eduardo, perteneció durante más de 70 años al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Si no lo sabían, suscríbanse al canal y si ya lo sabían, denle a me gusta. Detrás de esta ruidosa declaración de Eduardo se encontraban 4 personas, y cada una de ellas, en ese segundo, cargaba con su propia herida profunda y muy personal. Catalina pasó largos años preparándose para un futuro que nunca exigió abiertamente, pero hacia el cual caminó con una perseverancia increíble. Guillermo fue testigo todo ese tiempo de cómo su esposa soportaba el juicio público más severo en silencio y sin un solo reproche. El rey Carlos veía en Catalina esa estabilidad tan esperada que su reinado necesitaba como el aire. Pero para Camila, estas palabras sonaron mucho más dolorosas que un simple elogio a su nuera. Escuchó como un miembro de alto rango de la familia real otorgaba públicamente a otra mujer ese mismo título emocional y esa lealtad popular incondicional por la que la propia Camila luchó durante décadas. Catalina siguió a Eduardo a una antecámara privada casi instantáneamente, esperando interceptarlo antes de que el llamado oficial del rey los separara. Conviene recordar que el duque de Edimburgo es el hermano menor del rey, y este alto título lo convierte no solo en un pariente, sino en un miembro activo clave de la monarquía, cuya opinión tiene un peso político colosal. Sus palabras importan porque él, mejor que nadie, entiende las sutilezas de los rangos, las leyes de sucesión y el daño devastador que puede causar una sola frase descuidada. En el silencio de esta habitación, Catalina le hizo una pregunta directa: ¿quería humillar deliberadamente a Camila ante los ojos de todo el país? Eduardo respondió sin la menor vacilación. Explicó que su objetivo era honrar un servicio impecable, no atacar a otra mujer. Para él, Catalina se había convertido hace tiempo en un símbolo vivo de la continuidad del poder a través de la lealtad al deber, a través de la maternidad, a través de una enfermedad grave y a través de la infinita y agotadora atención de la prensa. Eduardo le confesó que fue precisamente su legendaria moderación la razón por la que ya no podía callar. Ella cargaba con la colosal presión de la corona sin convertirlo en una rivalidad mezquina, y él ya no podía fingir que el centro emocional de la monarquía británica se encontraba en cualquier otro lugar. Al mismo tiempo, Camila estaba sentada en total soledad en sus aposentos, quitándose los guantes lentamente, dedo por dedo. La reina consorte, esposa legítima del monarca reinante, le hizo a su asistente una sola pregunta con un tono de voz gélido: ¿empezaron los aplausos antes o después de que Eduardo repitiera la palabra reina? La respuesta del asistente fue baja y honesta: el ruido en el salón aumentó precisamente después de esa palabra. Camila desvió la mirada, comprendiendo finalmente que la multitud en el salón no solo escuchó un elogio, sino que aceptó y apoyó este nuevo estatus de Catalina. Más tarde, Guillermo le confesó a Catalina en una conversación privada, cuyos detalles llegaron posteriormente a los registros de la corte, que Eduardo había expresado esa misma devoción meses atrás en charlas personales. En aquel entonces el príncipe lo atribuyó a un simple afecto familiar y sentimientos de parentesco. Jamás imaginó que su tío se atrevería a declararlo a los 4 vientos ante toda la nación. Catalina sintió que la carga de responsabilidad sobre sus hombros se volvía aún más pesada, pues ese apoyo que antes era privado y familiar se convirtió en un instante en una colosal expectativa pública que ahora está obligada a cumplir. Sabían que en la historia británica el título de reina consorte es solo honorífico y no otorga a la mujer ningún derecho constitucional para gobernar el Estado o la sucesión al trono. Si no lo sabían, suscríbanse al canal y si ya lo sabían, denle un me gusta. El rey Carlos recibió la transcripción oficial del discurso apenas unos minutos después de que terminara el servicio religioso.
Comparó palabra por palabra el borrador que había sido aprobado meticulosamente por los asesores de comunicación con lo que realmente salió de la boca de su hermano menor. No encontró ni rastro de esa declaración final en los papeles. Ese registro escrito confirmó la peor de las sospechas. Eduardo había elegido esas 4 palabras de forma deliberada y consciente justo antes de subir al estrado. Nada en su intervención había sido un accidente o un tropiezo emocional. El silencio de Carlos en ese instante asustó incluso a sus ayudantes más experimentados, porque su decepción se había transformado en algo mucho más frío, una profunda sospecha real que amenazaba con cambiar las relaciones dentro del palacio para siempre. Mientras tanto, Eduardo encontró a su esposa Sofía esperándolo en un silencio tenso. Le confesó que las consecuencias de su acto eran inevitables, pero que seguir guardando silencio se había vuelto una forma de deshonestidad que ya no podía soportar. Sofía respondió con una revelación. Sabía perfectamente que la decisión de su marido se había fraguado semanas antes en el castillo de Windsor, después de un enfrentamiento que cambió para siempre la forma en que Eduardo veía a Catalina. Esas palabras que hoy conmocionan a Gran Bretaña no nacieron frente al atril, fueron forjadas en un momento privado de dolor que el palacio había intentado enterrar bajo capas de secreto oficial. Cada ruptura real tiene un comienzo oculto, un pequeño momento que al principio se descarta hasta que el tiempo le otorga su verdadero significado. Para Eduardo, ese momento ocurrió en una recepción privada en Windsor que debía celebrar la unidad familiar. En lugar de eso, un intercambio de palabras cortante dejó a Catalina sola y vulnerable, a Guillermo furioso y a Eduardo observando en silencio absoluto. Al final de esa noche, la lealtad del duque de Edimburgo se había desplazado para siempre. Catalina había entrado a esa reunión con una propuesta estratégica, uniendo el desarrollo infantil y la salud mental. Carlos parecía dispuesto a aprobarlo, pero entonces Camila interrumpió bruscamente. La reina consorte le recordó a Catalina que prepararse para un título futuro no le otorgaba autoridad en el presente y ordenó retirar el proyecto de la agenda de inmediato. Catalina cerró su carpeta con una calma irreal, pero Eduardo notó que sus manos temblaban violentamente al salir de la habitación. Fue en ese pasillo silencioso, mientras Eduardo ayudaba a Catalina a recoger unos papeles, cuando ella le dijo que seguiría sirviendo sin importar el reconocimiento. Eduardo no escuchó odio en ella, solo una resolución inquebrantable, y en ese momento comprendió que así es como se ve una reina antes de que nadie le dé el nombre. Sabían que el castillo de Windsor es el castillo habitado más antiguo y grande del mundo, y que ha sido el hogar de los monarcas británicos durante casi 1000 años. Si no lo sabían, suscríbanse al canal, y si ya lo sabían, denle un me gusta. Las puertas se cerraron con un estruendo sordo, dejando a los ayudantes en el pasillo. En ese momento, dentro del despacho, Carlos ya no hablaba como un monarca, era un hermano mayor herido que exigía saber por qué Eduardo había arrojado a la corona, a Camila y a Catalina dentro de la misma frase explosiva. Eduardo no entró para pedir perdón, estaba allí para explicar por qué el silencio del resto de la familia se había convertido en una traición mayor que su rebeldía. Carlos advirtió que llamar a Catalina mi reina podía interpretarse como un rechazo a la legitimidad de Camila. En el lenguaje de palacio, esto es un efecto dominó sobre la estabilidad del Estado. El rey puso la transcripción sobre la mesa y preguntó, ¿tu intención era desafiar a mi esposa? Eduardo respondió con firmeza que su intención era reconocer a la mujer que realmente está cargando con el futuro de la familia. Carlos acusó a su hermano de humillarlo ante la nación, pero Eduardo le recordó que la verdadera humillación ocurrió en Windsor, cuando Catalina fue silenciada dentro de su propio círculo. Eduardo describió el momento en que la encontró en el pasillo recogiendo papeles con manos temblorosas mientras el resto de la familia discutía sobre autoridad. Le preguntó al rey por qué siempre se le exigía dignidad a Catalina mientras se le negaba protección. En ese instante, Carlos desvió la mirada y admitió que no había comprendido la gravedad del intercambio hasta que fue demasiado tarde. Eduardo reveló algo aún más inquietante. Otros miembros de la familia compartían su sentimiento de que Catalina se había convertido en el centro emocional de la monarquía, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta por miedo. Carlos se quitó las gafas, agotado. La ira dejó paso a una pregunta dolorosa, ¿crees que mi reinado ya me ha dejado atrás? Eduardo dudó porque la verdad podía herir a su hermano profundamente. Justo antes de responder, Guillermo entró con un informe sellado que detallaba la reacción del público. Guillermo advirtió que la declaración de Eduardo ya no era una anécdota familiar, sino una batalla abierta por la autoridad real que nadie podía ignorar.
Sabían que en el protocolo real británico la reina consorte no tiene poderes políticos propios y no está en la línea de sucesión al trono. Si no lo sabían, suscríbanse al canal y si ya lo sabían, denle un me gusta. Las simpatías reales pueden encender el fuego de una crisis, pero solo el poder real del palacio decide si el sistema sobrevive tras tal golpe. Eduardo hablaba de corazón, pero el título oficial de Catalina todavía estaba rígidamente limitado por la ley y la voluntad del soberano. Tras puertas cerradas, los asesores comenzaron a separar las emociones de las consecuencias jurídicas. Pero mientras los funcionarios discutían cada coma del protocolo, surgió una verdad incómoda. Carlos podía controlar los títulos y los papeles, pero no podía mandar en los corazones de la gente. No podía obligar ni a la familia ni al país a elegir a quién entregar su lealtad sincera. Guillermo abrió el informe confidencial y lo puso ante su padre. El documento explicaba que las palabras de Eduardo no cambiaron la ley, pero que en la era digital los símbolos se mueven más rápido que cualquier decreto. El rey leyó los sondeos de opinión en un silencio aplastante. Vio la ola de amor hacia Catalina y sus dedos soltaron las páginas. La velocidad de esta reacción asustaba al monarca. La confianza que los reyes construyen durante décadas se unió en torno a la princesa en cuestión de horas. Eduardo no creó esta lealtad de la nada, solo la dejó al descubierto. Guillermo le dijo directamente a su padre que nunca incitó a su tío a tal declaración. Sin embargo, el príncipe se negó a condenar a Eduardo por reconocer públicamente la disciplina y el servicio impecable de Catalina. Carlos sintió la diferencia de posiciones, su hijo protegería el orden de la corona, pero nunca renegaría de la mujer que ya carga con el futuro de la monarquía. En ese momento, antes de que la disputa familiar se calmara, entró Camila. La reina consorte exigió de forma brusca un desmentido oficial inmediato. Insistía en que el palacio confirmara públicamente que Catalina sigue estando por debajo del monarca en título y poder. Carlos dudaba, atrapado entre dos fuegos. Camila veía cómo cambiaba su expresión y entendía el peligro. El rey temía que si castigaba a Eduardo con dureza, el palacio parecería hostil hacia la favorita de la nación. El asesor de comunicación advirtió que cualquier intento de suprimir la declaración solo aumentaría su efecto. Eduardo podría convertirse en un mártir familiar por decir la verdad. Sofía confirmó estos temores en una llamada a Guillermo, dejando claro que su marido preferiría renunciar a sus títulos antes que retirar una sola palabra de su discurso. Finalmente, Carlos firmó una orden bloqueando medidas disciplinarias contra su hermano y aprobó una aclaración que confirmaba los títulos existentes. Era un compromiso frágil para proteger a Camila sin atacar a Catalina. Pero la paz duró poco. Camila se negó a aparecer junto a Catalina en el siguiente evento estatal, y esa ausencia fue imposible de ocultar. El mundo vio la primera fractura real en la nueva realidad de la corona. Las consecuencias no empezaron con un discurso, sino con una silla vacía que dijo más que 1000 palabras. Sabían que según el protocolo británico, si la reina consorte entra en una habitación, todas las mujeres presentes, incluidas las princesas de sangre, deben saludarla con una profunda reverencia. Si no lo sabían, suscríbanse al canal y si ya lo sabían, denle un me gusta. A la noche siguiente, las consecuencias de la declaración de Eduardo se manifestaron en el silencio elocuente de una silla vacía. En una importante recepción estatal en el Palacio de Buckingham, donde debía mostrarse la unidad de la monarquía, ocurrió lo que los asesores más temían. Cuando las puertas se abrieron y Catalina entró bajo los focos, descubrió que el lugar a su derecha, reservado para la reina consorte, estaba desierto. Camila canceló su participación 5 minutos antes de que los invitados ocuparan sus sitios. No fue una casualidad, sino un acto de protesta política captado por las cámaras. La recepción se convirtió en una demostración del profundo rastro familiar. Eduardo, al otro lado del salón, comprendió que sus palabras habían obligado a todos a quitarse la máscara. Catalina, a pesar de la presión, no permitió ni un gesto de decepción. Cuando los ayudantes propusieron dejar la silla vacía, ella ordenó retirarla de inmediato. Se negó a dejar que un mueble fuera el símbolo de su rechazo público. La princesa pasó la velada con una entereza impecable, atendiendo a cada invitado, mientras Guillermo apenas contenía su ira. El príncipe estaba listo para cancelar el evento, pero Catalina le recordó que la gente vino por la causa, no para ser testigos de su drama familiar. Al mismo tiempo, Camila observaba la transmisión desde sus aposentos.
Su rostro permaneció frío hasta que vio como todo el salón estallaba en una ovación al entrar Catalina. Quedó claro que la simpatía popular ya había elegido, y ningún desplante protocolario podría cambiarlo. Comprendiendo que la situación amenazaba a la institución, Catalina tomó la decisión más valiente de su vida: solicitó una reunión privada con Camila, a solas, sin maridos ni asesores. Sería una charla honesta entre dos mujeres en la cima del poder para decidir si el rastro sería eterno o si encontrarían forma de coexistir por la supervivencia del sistema. Sabían que la distribución de los invitados en una recepción real se planea con 6 meses de antelación y cualquier cambio requiere la aprobación del Lord Chambelán. Si no lo sabían, suscríbanse al canal, y si ya lo sabían, denle un me gusta. Esa noche no se oyeron susurros de secretarios ni pasos de hombres influyentes decidiendo por ellas. Catalina entró primero en la pequeña sala de estar y un momento después Camila cerró la pesada puerta tras de sí. Por primera vez desde la declaración de Eduardo, las dos mujeres más influyentes de la monarquía estaban cara a cara, sin la protección de sus rangos. No era una disputa por una corona, sino un ajuste de cuentas honesto nacido del miedo al futuro y de traumas personales. Catalina inició el encuentro porque se negaba a que la lealtad de Eduardo fuera un arma entre ellas. Camila aceptó porque el rey Carlos le advirtió que la monarquía no proyectaría estabilidad si sus dos figuras principales se evitaban. En política, la estabilidad es demostrar que el dolor personal no destruye la voluntad de servicio. Catalina habló primero, le dijo a Camila que nunca pidió a Eduardo que la llamara reina y que no deseaba ocupar el lugar de nadie antes de tiempo. Admitió que esas palabras la asustaron porque convirtieron sus años de servicio discreto en una competición que nunca quiso. En ese momento el control de Camila se rompió. La reina consorte confesó que las palabras de Eduardo reabrieron sus viejas heridas e inseguridades de décadas. Sintió que el reconocimiento que tanto le costó ganar podía desaparecer por una sola frase. Camila temía que la influencia de Catalina y Guillermo la hiciera irrelevante. Catalina no suavizó la verdad y le recordó el incidente de Windsor. Le dijo que el intento de otra mujer de la familia de humillarla le dolió más que cualquier ataque de la prensa. Luego Catalina reveló los detalles de su reunión con el rey Carlos. Resultó que en lugar de pedir privilegios para sí misma, Catalina pidió al monarca que protegiera el papel ceremonial de Camila en todos los planes futuros. Para Camila esto fue una revelación: la mujer que consideraba su rival trabajaba para asegurar su dignidad. Un papel ceremonial significa realizar deberes públicos honoríficos sin control sobre la sucesión o el gobierno. Camila dejó la carpeta en el suelo, las barreras habían caído. Se disculpó sinceramente por lo de Windsor y ninguna desvió la mirada. La princesa aceptó las disculpas, pero con una condición: el príncipe Eduardo no debía recibir castigo alguno por reconocer en ella las cualidades que la propia familia real siempre le exigió. Camila aceptó. Al amanecer, Gran Bretaña sería testigo de un gesto que ningún documento podría igualar. El perdón privado arregló lo que el protocolo no pudo, pero ahora hacía falta un acto público poderoso para demostrar que la lucha por la palabra reina había terminado oficialmente. Sabían que en la familia real británica las salas de estar pequeñas se usan para las negociaciones más confidenciales porque no tienen vigilancia constante de guardia o personal. Si no lo sabían, suscríbanse al canal, y si ya lo sabían, denle un me gusta. Al amanecer del día siguiente, las 4 palabras del príncipe Eduardo dominaban las portadas de los periódicos. Los expertos debatían sobre la lealtad y si la monarquía había revelado su futuro antes de tiempo. Pero la imagen definitoria no vino de un titular, sino de las puertas del Palacio de Buckingham, donde Catalina, Camila y Eduardo aparecieron juntos. Un solo gesto transformó el escándalo en un momento de reconciliación nacional. Gran Bretaña despertó dividida. Unos advertían que las palabras de Eduardo eran simbólicas, mientras otros veían un reconocimiento emocional del papel histórico de Catalina. La sucesión es un orden legal que no había cambiado, pero el sentimiento público sí lo hizo, y el palacio no podía ignorarlo. Se anunció una recepción conjunta en el Palacio de Buckingham, residencia principal del monarca y escenario central de los eventos del reino. La decisión asombró a quienes esperaban que Eduardo perdiera sus deberes. En cambio, el duque debía aparecer junto a Catalina y Camila para responder al rastro con unidad física. El diario London Chronicle captó el ánimo matutino con una foto de Eduardo mirando a Catalina bajo el titular: «Ella es mi reina». El futuro de la familia dicho en voz alta. Las multitudes ante la verja del palacio portaban pancartas que decían:
el deber reconoce al deber. Un periodista lo llamó el momento en que la devoción privada se convirtió en emoción nacional. Antes de salir al patio, Eduardo vaciló un segundo. No sabía si Camila realmente aceptó sus palabras o si solo aguantaba por la imagen de la monarquía. La reina consorte sintió esa duda, se acercó primero a Catalina, la tomó del brazo y gesticuló para que Eduardo se pusiera a su lado, no detrás. Fue un gesto pequeño pero cargado de significado para cualquier cortesano. Luego el rey Carlos se dirigió a los invitados, agradeció públicamente a su hermano por su fe en el futuro de la corona, reconociendo su convicción sin romper la precisión constitucional. Protegió el presente dejando sitio al futuro. Guillermo observaba a distancia en silencio, pero en sus ojos había algo más que alegría. Veía a su esposa aceptada públicamente por la mujer que muchos consideraban su rival. La entereza de Catalina flaqueó un momento cuando la multitud estalló en una ovación para los tres. Comprendió que Gran Bretaña eligió ese día la reconciliación. Al anochecer de ese día, Eduardo recibió una nota manuscrita de Catalina. Sus líneas finales explicaban qué fue lo que él realmente vio en ella al llamarla su reina. La declaración de Eduardo no puso una corona física sobre Catalina, pero hizo algo más íntimo y poderoso. Reconoció el tipo de autoridad que no se crea con ceremonias pomposas, sino que se gana con paciencia, moderación y servicio al pueblo. Tras días de celos y sospechas, la familia real comprendió que las palabras de Eduardo nunca fueron una exigencia de reemplazar a una reina por otra, sino una declaración sobre el carácter de una persona. En su nota, Catalina le agradeció por proteger su dignidad, pero le recordó que la monarquía sobrevive gracias al trabajo diario y no por los aplausos. Por monarquía entendía el sistema donde la corona representa el deber y la responsabilidad nacional. Su respuesta fue clave, se negó a convertir el amor del pueblo en un instrumento de poder personal. Escribió que respetaría la posición de Camila, apoyaría el reinado de Carlos y se prepararía para el deber que algún día le llegaría. No celebró una victoria, eligió la paciencia. Y esa moderación fue la mejor prueba de que Eduardo reconoció su carácter, no su ambición. Tras leer la carta, Eduardo la puso junto al borrador tachado de su discurso original. Catalina escribió: «No me llames tu reina por lo que pueda llegar a ser, quédate a mi lado por aquello a lo que debemos servir juntos ahora mismo». Más tarde Eduardo leyó estas líneas a su esposa Sofía en privado y le confesó que la respuesta de Catalina confirmaba su acción. Ella no se aferró al título ni usó la crisis en su beneficio. Sofía respondió que la autoridad real suele revelarse en aquello que una persona es capaz de rechazar. Para cerrar el día, Carlos invitó a todos a una cena familiar privada. El rey admitió que el miedo al futuro hizo que se malinterpretaran unos a otros. Él temía quedar fuera, Camila perder el reconocimiento, Guillermo ver a su esposa humillada y Eduardo que su silencio fuera complicidad. Como signo de paz final, Camila apoyó el proyecto de Catalina que antes rechazó. La reina consorte aceptó que la cooperación protege a la corona mejor que la competencia. Eduardo mantuvo sus deberes y no retiró ni una palabra de su declaración. Guillermo le agradeció a solas diciendo que no solo predijo un título futuro, sino que reconoció la carga que ella ya lleva hoy. Ningún título legal cambió, pero la monarquía salió transformada porque la verdad y la lealtad se dijeron en voz alta. 4 palabras que amenazaron con romper la corona mostraron en qué se sostiene: valor, humildad y saber perdonar. Sabían que en la tradición británica la palabra reina sin el añadido consorte suele usarse como el mayor grado de reconocimiento a los méritos de una mujer ante la nación, independientemente de su estatus legal. Si no lo sabían, suscríbanse al canal y si ya lo sabían, denle a me gusta.